Hace poco alguien me contó en sesión algo que he escuchado varias veces. Gonzalo, soñé con una persona que no veía hace años y a los 3 días me llamó. Y no sé si contártelo porque suena raro. Y lo que se me quedó no fue su historia, fue esa frase final. Sé que suena raro. Así que si te reconoces en eso, quédate, porque hoy vas a poder identificar las señales que distinguen un sueño que anticipa de uno que simplemente se repite. Porque quizás no fue un sueño, quizás fue la primera vez que prestaste atención. Esa persona no estaba loca, no estaba inventando nada, y probablemente tú tampoco. Lo que vio tiene nombre, y no es magia ni coincidencia. Es una forma de percepción que la conciencia activa en determinados momentos, y que casi nadie sabe leer, porque nadie les enseñó a hacerlo. Así que antes de entender qué es la precognición, necesitas entender qué no es. No es ver el futuro como si fuera una película, no es tener el control de lo que viene. Y tampoco es una capacidad exclusiva de personas especiales. Es algo mucho más sutil, la conciencia percibiendo una dirección antes de que la realidad la haga visible. Como sentir que una tormenta se aproxima antes de ver la primera gota. El aire cambia, algo ya comenzó a transformarse. Eso es lo que algunos sueños hacen. No te entregan un calendario, te muestran un movimiento. Y hay una razón por la que ciertos sueños permanecen contigo mientras otros desaparecen apenas abres los ojos. No depende de que hayan sido más extraños ni más intensos. Depende de la huella que dejan en tu conciencia. Porque despiertas después de un sueño cualquiera y ya casi no recuerdas nada. Solo quedan imágenes incompletas que se desvanecen conforme comienzas el día. Pero existen otros que no desaparecen. Permanecen como una melodía que sigue sonando incluso cuando la música terminó. Porque puedes recordar el tono de una voz, la mirada de una persona, el lugar donde todo ocurrió, incluso la emoción exacta que sentiste. Y mucho tiempo después ocurre algo inesperado. Te encuentras con esa persona, escuchas aquella frase, entras a ese lugar idéntico al que habías visto mientras dormías. Y durante un instante, el tiempo parece detenerse, no porque acabes de vivir algo nuevo, sino porque tienes la sensación de estar recordando algo que de alguna manera ya habías experimentado. Y ese instante produce una mezcla muy particular: asombro, confusión, curiosidad y en algunas personas, miedo. Porque cuando la realidad parece seguir el mismo camino que un sueño, la mente busca desesperadamente una explicación para que le permita recuperar el control. Y es completamente natural, porque nuestra forma de ver el mundo está construida sobre una idea muy simple. Primero ocurren los acontecimientos y después los recordamos. Pero una experiencia como esta parece romper ese orden. Lo imaginé, mi memoria cambió el recuerdo del sueño después de que ocurriera. ¿O realmente percibí algo antes de tiempo? Lo verdaderamente extraño no es que algunas personas aseguren haber tenido un sueño premonitorio. Lo extraño es la enorme cantidad de personas que alguna vez en su vida guardan silencio por esa experiencia, por miedo a que nadie les cree. Muchos nunca cuentan lo que soñaron, y ese silencio ha hecho que miles de historias permanezcan ocultas. Y la pregunta es inevitable: ¿cuántas personas han vivido exactamente lo mismo que tú, sin atreverse jamás a decirlo? Porque quizás aquí conviene hacer una pausa, porque existe una diferencia muy importante entre buscar respuestas y buscar confirmaciones. Cuando alguien desea con todas sus fuerzas que algo ocurra, puede terminar interpretando cualquier coincidencia como una señal. Porque nuestra mente tiene una capacidad extraordinaria para encontrar patrones, pero también existe el extremo contrario: personas que descartan automáticamente cualquier experiencia que no logren explicar de inmediato. Los dos extremos impiden observar con claridad, y la conciencia necesita algo que rara vez practicamos: presencia. Observar antes de concluir, escuchar antes de etiquetar, permitir que una experiencia revele su significado antes de imponerle uno. Y si el verdadero obstáculo para escuchar tu intuición no fuera la falta de capacidad, sino el exceso de ruido, porque pasamos tantas horas interpretando el mundo desde la lógica que olvidamos observar aquello que percibimos antes de encontrarle una explicación. Tal vez por eso algunos mensajes solo aparecen cuando dormimos, porque es uno de los pocos momentos en los que la mente deja de interrumpir constantemente a la conciencia. Y si eso fuera cierto, ¿cuántas intuiciones habrás ignorado simplemente porque llegaron en el único lenguaje que todavía no habías aprendido a escuchar? Porque existe una creencia muy extendida que dice que todos los sueños significan algo. Porque hay sueños que simplemente reorganizan experiencias del día. Otros expresan emociones que quedaron sin resolver. Y algunos mezclan personas y momentos que jamás convivieron en la realidad. Y luego existe un grupo muy pequeño de sueños que se sienten completamente distintos. No porque sean más espectaculares, sino porque tienen silencio. Porque mientras la mayoría aparece en una película llena de escenas cambiantes, estos se sienten extrañamente nítidos, sin
sin prisa, sin caos. Todo sucede con una precisión que permanece intacta incluso después de despertar. Y esos son los que muchas personas recuerdan durante años, no porque hayan decidido memorizarlo, sino porque algo en ellos se niega a desaparecer. Y aquí están las dos primeras señales que distinguen un sueño que anticipa de uno que simplemente repite. La primera señal, la nitidez que no desaparece al despertar. Un sueño ordinario se desvanece en minutos. Uno que anticipa permanece con la misma claridad, horas o días después. No necesitas esforzarte para recordarlo, simplemente está ahí. La segunda señal es que la emoción que no tiene una explicación en tu vida actual no es tristeza por algo que pasó, no es ansiedad por algo que temes, es una emoción que no tiene origen reconocible en tu presente y que permanece contigo como si quisiera que prestaras atención. No todos los sueños piden ser interpretados. Algunos desean ser solo recordados. Y recordar no significa comprender, ojo ahí. Significa permanecer disponible para que el sentido aparezca cuando llegue el momento. Porque tal vez el error nunca fue olvidar tus sueños. El error fue exigirles una explicación inmediata. Hay experiencias cuya respuesta no parece al despertar. Aparece cuando la vida alcanza el sueño y de repente comprendes que aquello que parecía una imagen sin sentido llevaba meses esperando el instante exacto para revelar su significado. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cuántos sueños habrás descartado solo porque intentaste entenderlos demasiado pronto? Porque hay personas que después de vivir una experiencia así, desarrollan un profundo temor a dormir. Se preguntan si cada sueño va a seguir anunciando otra tragedia, si cada imagen es una advertencia, y esa carga termina produciendo el efecto contrario. La ansiedad ocupa el lugar de la observación, por eso resulta tan importante cambiar la pregunta. En lugar de ¿qué va a pasar?, tal vez convenga preguntarte ¿qué está intentando mostrarme esta experiencia sobre mí? Ese pequeño cambio deja de convertir los sueños en una obsesión por el futuro y los convierte en una oportunidad para conocerte con mayor profundidad. La ansiedad quiere respuestas y la conciencia aprende a convivir con las preguntas. Y esa diferencia puede cambiar por completo la forma en que interpretas tus sueños. Cuando necesitas saberlo todo de inmediato, cualquier coincidencia puede convertirse en una obsesión. Cuando aprendes a observar sin desesperación, cada experiencia encuentra su lugar con el paso del tiempo. Entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Estás buscando comprender tus sueños o solo una certeza que calme tu miedo? Muchas personas creen que la precognición consiste en ver el futuro completamente definido, y lo que numerosas experiencias parecen señalar es algo mucho más sutil. No siempre se anticipa ante un acontecimiento exacto. Con frecuencia percibe una dirección, un movimiento que todavía no terminaba de tomar forma. Como te decía, es parecido sentir que una tormenta se aproxima antes de ver la primera gota. El aire cambia, la luz cambia y algo ya comenzó a transformarse. Y quizás la conciencia percibe esos procesos de esa manera, no como fotografías inmóviles del mañana, sino como movimientos que empiezan a formarse antes de hacerse visibles. Quizás la precognición nunca intentó mostrarte un futuro terminado. Quizás solo intentó enseñarte una dirección hacia la que la energía ya comenzaba a moverse. Y eso cambia absolutamente todo, porque entonces el valor del sueño no está en aceptar cada detalle, está en prepararte interiormente para reconocer lo que empiezan a hacer antes de que resulte evidente para todos. Y si esto fuera cierto, ¿qué cambiaría en tu vida la próxima vez que despiertes con un sueño imposible de olvidar? Porque hay una tercera señal que casi nadie menciona y que en mi experiencia en sesión es la más confiable de todas. Cuando recuerdan un sueño que terminó pareciéndose a la realidad, casi ninguna persona comienza describiendo las imágenes. Empiezan hablando de una sensación. No sé cómo explicarlo. Desperté con algo en el pecho. Era como si ese sueño quisiera que no lo olvidara. Esa es la tercera señal. El sueño que anticipa no te pide que lo recuerdes, te obliga a hacerlo. Porque nuestra cultura nos enseñó a confiar en lo que vemos. Sin embargo, la conciencia parece reconocer primero aquello que siente. Piensa en las personas más importantes de tu vida. Antes de recordar una conversación específica con ellos, probablemente recuerdes cómo te hacían sentir. La emoción permanece. Los detalles cambian. Con ciertos sueños sucede algo exactamente igual. La emoción es el verdadero lenguaje. Las imágenes solo intentan traducirla. Por ejemplo, imagina a alguien que sueña con un puente. Semanas después cambia de trabajo. Nunca apareció un puente real, pero cruzó hacia una etapa completamente distinta. Las imágenes cambian, la experiencia permanece. Por eso tantas personas dicen, no ocurrió exactamente igual, pero ocurrió. La conciencia no siempre habla el idioma de la lógica, habla el idioma de los símbolos. Un símbolo jamás pretende cambiar la realidad. Pretende acercarte a una verdad que todavía no sabes expresar con palabras. Y quizás llevas años tratando de recordar correctamente tus sueños, cuando la verdadera pregunta nunca fue esa.
La pregunta es, ¿qué emoción no has dejado de recordar desde que despertaste? Porque las imágenes pueden confundirte, la emoción casi no. Y esa emoción permanece durante días y tal vez no intenta anunciar un acontecimiento. Tal vez intenta prepararte para reconocerlo cuando llegue. Entonces, ¿qué emoción sigue viviendo dentro de un sueño que tuviste hace mucho tiempo? Por eso muchas tradiciones recomendaban escribir los sueños apenas despertaras. No porque todo se escondiera en un mensaje, sino porque la memoria empieza a modificarlos casi de inmediato. Y llevar un registro cambia esa dinámica. Puedes volver exactamente a lo que escribiste y descubres que muchos sueños que parecían insignificantes revelan patrones con el tiempo, pero no patrones mágicos, patrones personales. Por ejemplo, hay personas que siempre sueñan con agua antes de un cambio importante. Otras repiten lugares que nunca han visitado, pero lo importante no es copiar el significado que alguien más le dio, es descubrir qué representa eso dentro de tu propia experiencia, porque no existe un diccionario universal. Existe algo mucho más valioso, tu propia historia. Porque cada vez que buscas en internet el significado exacto de un símbolo, corres el riesgo de olvidar algo esencial. Tus sueños no fueron escritos para millones de personas. Fueron construidos con los recuerdos, emociones y experiencias de una sola vida, la tuya. Por eso el símbolo más importante nunca está en un libro. Está en la relación que tú has construido con él. Y eso abre una pregunta completamente distinta. ¿Estás interpretando tus sueños o los sueños de alguien más? Las experiencias que más nos transforman casi nunca llegan cuando creemos estar preparados. Llegan cuando todavía estamos aprendiendo. Y quizás por eso algunos sueños aparecen antes, no para entregarte un calendario, sino para comenzar un proceso interior. Quizás lleva demasiado tiempo esperando que un sueño te diga qué va a pasar. Mientras tanto, ha pasado por alto algo mucho más importante. Tal vez el sueño no intentaba mostrarte el final de la historia. Intentaba mostrarte que la transformación ya había comenzado dentro de ti. Porque muchas veces la realidad cambia por fuera mucho después de que la conciencia cambie por dentro. Y eso deja una pregunta abierta. ¿Qué parte de tu vida empezó a transformarse, aunque todavía no puedas verla? Porque cuando un sueño permanece durante días, casi nunca lo hace únicamente por sus imágenes. Permanece porque modifica la manera en que miras el mundo. Empiezas a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. No porque todo se convierte en una señal, sino porque tu nivel de presencia cambia. Fíjate en esto, existe una diferencia entre vivir buscando señales y vivir presente. Quien vive buscando señales termina encontrándolas en todas partes. Y con el tiempo, la ansiedad ocupa el lugar de la paz. Pero quien desarrolla presencia simplemente observa y cuando algo realmente importa, aparece. No hace falta forzarlo. Es como encontrarte con una canción conocida en medio del ruido de la ciudad. La reconoces y punto. La intuición rara vez grita. El miedo, sí. Por eso tantas personas confunden una cosa con la otra. El miedo exige decisiones inmediatas. La intuición puede esperar. El miedo acelera, la intuición permanece. Y cuando aprendes a reconocer esa diferencia, también cambia la forma en que interpretas tus sueños. Porque entonces aparece una pregunta imposible de ignorar cuando recuerdas un sueño importante. ¿Lo estás escuchando desde la calma o desde el miedo? Porque si interpretas cada sueño como una premonición, terminarás viviendo con una carga imposible de sostener. Pero si descartas todos por miedo a parecer irracional, quizás dejarás de escuchar una parte de ti que trataba comunicarse contigo desde hace mucho tiempo. Entre esos dos extremos existe un camino más sereno, el camino del discernimiento. Y el discernimiento no nace de aprender cientos de significados, nace de aprender a conocerte, porque la conciencia tiene una forma muy particular de llamar tu atención cuando algo realmente importa. Y no lo hace desde el ruido, lo hace desde la claridad. A veces basta un solo instante, un solo sueño o una sola sensación que permanece durante semanas. Porque hay una diferencia entre recordar un sueño y ser acompañado por él. Un recuerdo permanece en la memoria. Un sueño importante continúa transformando la forma en que observas la realidad. La precognición entendida como la posibilidad de percibir anticipadamente ciertos movimientos de la realidad. No tiene como finalidad controlar lo que viene. Su mayor regalo es ayudarte a llegar diferente al momento que inevitablemente vas a vivir. Más consciente, más abierto, más preparado emocionalmente. Ya no importa tanto si el sueño acertó cada detalle. Importa en quién te convertiste mientras esperabas comprenderlo. Así que la próxima vez que despiertes con un sueño que no pudiste olvidar, no corras a buscar una explicación. Quédate un momento en silencio y observa qué emoción permanece contigo. Porque la respuesta no siempre llega cuando analices el sueño. Llega cuando permites que el sueño te analice a ti. Y si quieres ir un paso más allá y entender qué señal específicamente envía tu alma a través de los sueños antes de que algo grande esté a punto de manifestarse en tu vida, eso es exactamente lo que encontrarás en este video que te dejo aquí. Nos vemos ahí.